y le damos la bienvenida a la doctora Susana para que comience con su presentación. Ok, buenas tardes, bienvenidos. Como siempre, pues es un gusto estar aquí con ustedes, acompañándolos y creciendo cada vez un poco más como comunidad. El día de hoy vamos a hablar de lo que es los beneficios de la cúrcuma en la oncología complementaria. Para el día de hoy, recuerden que siempre mencionamos la, la importancia de lo que es el encuentro con la nueva nanotecnología. De hecho, el día de hoy les agregué para lectura dos artículos que son muy interesantes a nivel de la oncología. Justamente la ciencia está avanzando en esta área de la nanotecnología y ya se están desarrollando medicamentos oncológicos a nivel de nanopartículas que van a ser más específicos para cada vez dañar un poquito menos a la célula. Ahorita vamos a entender por qué con las quimioterapias de repente se cae el cabello y ese tipo de secuelas que pasa. Antes de empezar con el tema, saben que tenemos reglas de convivencia o de sana convivencia, que son mantener los micrófonos apagados, ya que la sesión, como lo dijo Ahmed, queda grabada y para que ustedes no tengan esa interrupción o ese vicio del sonido y al final si la quieren repetir o la van a compartir con las personas que no nos pudieron acompañar ahorita, pues tengan un audio bastante claro. Hay que dirigirse con respeto a todos los participantes del grupo. Recuerden que todos los que formamos esta comunidad somos importantes y formamos parte precisamente del crecimiento personal de cada uno. Vamos a mantener nuestras cámaras encendidas. Para mí siempre es un gusto verlos en las cámaras, conocerlos, aunque sea a distancia, pero siempre es un gusto verlos. Vamos a dejar las preguntas para la parte final. Sobre todo hay que ponerlas en el chat para que en la sesión de preguntas y respuestas, Ahmed nos haga el favor de leerlas y poderles contestar. Que por cierto, muchas gracias por hoy estarnos apoyando, Ahmed. Bueno, pues el tema de hoy va a ser los beneficios de la cúrcuma en la oncología complementaria. Para poder entender por qué la cúrcuma, sobre todo la cúrcuma de nanotecnología, tiene un impacto muy importante como un tratamiento complementario, un coadyuvante precisamente de la oncología, pues tenemos que entender primero por qué es importante la nanopartícula. Y esta parte es sobre los artículos que les dejé, que les comentaba que incluso la medicina está cambiando a estas nanopartículas por su efecto tan impresionante y tan impactante que tiene a nivel celular. Y en esta partecita que les hice un extracto del artículo nos dice que el objetivo de la tecnología de las nanopartículas se basa precisamente en mejorar la ventaja terapéutica de la nanomedicina y nos dice que las características principales que nosotros vamos a permitir dándole al cuerpo una nanopartícula, primero es que el transporte y la liberación sean de una alta cantidad y calidad, sobre todo con un agente terapéutico, ya sean agentes quimioterápicos, que son precisamente estos medicamentos farmacológicos, o las partículas biológicas, que en este apartado justamente es donde entra la nanopartícula de la cúrcuma. También nos dice que al dar esta nanopartícula vamos a hacer que llegue con mayor cantidad al tejido o a la célula diana. ¿Qué quiere decir un tejido o una célula diana? Bueno, pues el tejido o la célula diana es precisamente el punto de acción del fármaco o del agente biológico, que en este caso es la cúrcuma. Y nos dice que esto va a ser que va a ser un transcurso metabólico en el cual no se va a liberar antes de llegar precisamente a ese órgano, sino que hasta que llegue al punto de acción o donde va a trabajar, se va a liberar todo su potencial o se va a liberar la parte del fármaco o el agente químico biológico que va a trabajar precisamente en mejorar el estado de salud. Otro de los beneficios que tiene una nanopartícula a nivel de oncología es precisamente reducir las interacciones con el sistema mononuclear fagocítico. Recuerden que cuando nosotros entramos en el metabolismo, gran parte de lo que ingerimos se va a perder precisamente por este sistema, ya que mucho se convierte en producto de desecho.
al ser una nanopartícula y estar tan pequeñito, ya no pasa por este proceso y lo protegemos, por lo cual se va a prolongar el tiempo de circulación en el torrente sanguíneo, que justamente lo platicaba hace unos días con Arturo, que a nivel metabólico la cúrcuma puede durar 2 horas, a nivel de torrente sanguíneo sí puede durar hasta 24. Entonces tiene un efecto benéfico en el cuerpo. Y después nos habla de que también al ser una nanopartícula puede aumentar la acumulación de las nanopartículas en las zonas del tumor de manera activa. También va a provocar de esta misma manera que haya una disminución de los efectos secundarios indeseados, ya sea de los fármacos o de los mismos biológicos. ¿Qué más tenemos como beneficio al dar nosotros una nanopartícula? Bueno, pues al dar la nanopartícula también vamos a lograr una alta especificidad y afinidad entre la nanopartícula y las células dianas del tumor. Recuerden que estas células tienen factor de crecimiento que hacen que empiece a proliferar y entonces el cáncer avance en estadio y avance también en etapas, fases y gravedad. También nos dice que mediante estas partículas va a haber una utilización de ligandos, sobre todo específicos que se van a unir a la superficie del sistema para poder empezar a proteger la célula. También nos van a facilitar la liberación del fármaco a nivel intracelular y van a superar sobre todo las diferentes barreras biológicas y van a vencer los mecanismos de resistencia de los fármacos. Muchas veces por el deterioro celular, ya no puede entrar en metabolismo ciertas sustancias, ya sean medicamentos, alimentos, suplementos, complementos, este tipo de cosas ya no tienen la facilidad de romper precisamente el mecanismo o la parte de la membrana, y al ser una nanopartícula puede ser de manera activa o de manera pasiva que va a pasar esta barrera y va a empezar a tener un efecto la célula. También va a haber un incremento o un aumento de la capacidad de carga, sobre todo de la protección de los fármacos que van a transportarse, no solo de los fármacos, sino también de los agentes biológicos, específicamente hoy hablando de la cúrcuma. Ahora, ¿cuál es la perspectiva farmacológica en oncología? Bueno, nos dice que en este aspecto la nanotecnología tiene un enorme potencial en cuanto al desarrollo de diseño de nanopartículas con la capacidad de mejorar la liberación, la reducción de la toxicidad, el incremento de la dosis, porque acuérdense que yo les decía, nosotros para tener un beneficio a nivel de cúrcuma tendríamos que dar aproximadamente 1 kilo y medio de la raíz para poder tener ese efecto, a diferencia de una nanopartícula que ya va específicamente la dosis en acción-respuesta de la célula, solo damos 1 cápsula, 2 cápsulas, 3 cápsulas, dependiendo de lo que queramos hacer con el paciente. También nos dice que al incrementar las dosis en la localización deseada, vamos a mejorar la eficiencia de los fármacos o los biológicos. Y también tenemos que la clave de las nanomedicinas a nivel farmacológico y a nivel de complementos son estos efectos. Bueno, empezando por el primero, que vamos a solventar los problemas de solubilidad. ¿Por qué? Recuerden que la cúrcuma, si ustedes agarran un polvo de cúrcuma y lo mezclan con agua, gran parte se va a quedar asentado en la parte del fondo del vaso, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se puede disolver con esta capacidad. Si ustedes agarran una gotita de lo que es la cúrcuma y nanotecnología, nada más la mezclan e inmediatamente todo el líquido se hace homogéneo con esa partícula. También va a mejorar su absorción y su estabilidad. Aparte de eso, vamos a tener una protección ante la biodegradación y expresión del nutriente. No solo eso, también nosotros vamos a mejorar la distribución y la vectorización del fármaco o del biológico de forma pasiva o activa, que era lo que les explicaba hace ratito. Independientemente si la célula tiene esta capacidad de responder ante el agente, ya sea farmacológico o biológico, tiene esta capacidad de penetrar. También vamos a tener una liberación del fármaco o el biológico gracias a los estímulos externos o internos de la misma célula. Y por último, vamos a tener una disminución de la resistencia al fármaco, al biológico,
pero por el tumor, porque muchas veces este tumor tiene esta capacidad de angiogénesis o de proliferación, que incluso aunque estés dando el medicamento, sigue creciendo, que es donde de repente en medicina tenemos el fallo farmacológico o el fallo terapéutico. ¿Cómo van a actuar los fármacos en el cuerpo o cómo es que el fármaco va a tener un efecto en el cuerpo? Que aquí es donde entendemos el porqué de los efectos secundarios. Bueno, pues estos fármacos quimiotóxicos nos dicen que están dirigidos principalmente a bloquear la capacidad reproductiva de las células tumorales. Sin embargo, la proliferación celular también es una característica de las células sanas, sobre todo en el aspecto de reproducción, como es la parte de los óvulos y el espermatozoide. Pero no solo eso, también esto nos da para el desarrollo fetal el crecimiento y la regeneración y reparación de los tejidos. Aparte de eso, las células que se encuentran en su división activa, o sea, en su parte de reproducción o reparación celular, también van a tener este mismo efecto que los tumores y van a convertirse en un blanco vulnerable para los fármacos anticancerígenos, sobre todo durante el tiempo en que el paciente esté en tratamiento. Entonces, con este efecto que tienen los fármacos, vamos a entender que ya sea una célula sana o sea una célula enferma, va a ser destruida precisamente por el mismo agente quimiotóxico. Y entonces es donde entendemos el problema de caída de cabello, donde la piel se les hace acartonada, reseca, las mucosas, por ejemplo, sufren muchas alteraciones a nivel de los quimiotóxicos, y la médula ósea, los pacientes con cáncer, o una de las características del paciente con cáncer, es que su estado hemodinámico empieza a disminuir, plaquetas, la hemoglobina, el eritrocito, los linfocitos, los leucocitos, todos estos se ven afectados precisamente por la acción que tiene el quimiotóxico. Y la función de los nutracéuticos a nivel del cáncer, ya hablando ahora sí específicamente del tema de cúrcuma, nos dicen que van a asegurar una mejor tolerancia a los tratamientos, no solo al tratamiento complementario, sino al tratamiento farmacológico, porque es un coadyuvante. Y nos dice que también va a cortar la duración de los tratamientos, por ende va a limitar la iatrogenia, o sea, va a limitar los efectos secundarios que tienen precisamente estos medicamentos. Van a prevenir y tratar varias enfermedades y síntomas asociados al cáncer o sus tratamientos. También va a apoyar la eficacia de los tratamientos y optimización del resultado. Si nosotros hacemos una medicina complementaria o aportamos un nutriente que va a tener este efecto, lo que hacemos no es como tal que la cúrcuma cure el cáncer, sino que favorece los procesos de protección y aparte le permite al fármaco poder trabajar de manera libre sin dañar las células, como lo que mencionamos hace ratito. También es importante que nosotros resaltemos que natural no significa sin riesgo, que esto se los he tratado de compartir a lo largo de todas las charlas, porque nos dicen que la dosis hace el fármaco, pero también la dosis hace al veneno. Entonces, los productos naturales no están exentos de compuestos tóxicos endógenos, o sea, propios de la planta, y también exógenos, que son añadidos precisamente por la forma en la que se preparan. Una de las ventajas que nosotros tenemos con un producto de nanotecnología es que minimizamos el riesgo. No quiere decir que no exista un riesgo, pero lo minimizas a su mínima expresión, digamos, de un 100%, nos quedamos con un riesgo del 10%, pero aún así hay que cuidar mucho las combinaciones porque en medicina tenemos algo que se llama fármaco-nutrición y donde vemos la parte de la relación entre el nutriente y el fármaco o el fármaco y el nutriente. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Y tenemos que la cúrcuma en su expresión o su presentación más disponible solo son en 3 formas. Las demás no tienen el efecto oncológico que nosotros quisiéramos o que estamos buscando para estos pacientes. Estas 3 formas son de manera liposomal, de manera micelar
y de manera fitosomal, que la cúrcuma cumple con estos criterios. Y nos dice que dentro de sus indicaciones principales en oncología integrativa, ¿qué quiere decir? No es un fármaco, no es un tratamiento base en el cual el paciente solo deba tomar cúrcuma y con eso se va a curar. Es integrativo, ¿qué quiere decir? Va a la par de su tratamiento farmacológico más su complemento nutricional, que en este caso vamos a utilizar cúrcuma. Y nos dice que la cúrcuma contribuye a prevenir, tratar y aliviar la inflamación inducida tanto por la propia enfermedad como por la combinación de la toxicidad, sobre todo de la actividad intrínseca de los tratamientos anticancerígenos o anticancerosos. ¿Qué tenemos también? Que va a potenciar el resto de todos los fármacos tóxicos, o sea, lo va a dirigir y le va a ayudar a que única y específicamente ataque a la célula cancerígena y las demás células las deje sin dañarlas. Por eso es que prevenimos mucho de los efectos secundarios de estos fármacos. Y aparte de eso, se usa en pretratamiento y en posttratamiento a partir del tercer día tras la administración endovenosa de los quimioterapéuticos. Pero también tenemos dos fármacos que no hay que utilizarlos después del tercer día, sino hasta el quinto día de haberlo administrado, que es la oxaliplatino y el carboplatino. Estos dos componentes actualmente son muy comunes y muy usados en las quimioterapias. Entonces, es importante que antes de que tú recomiendes la administración de cúrcuma para tratamiento de cáncer, tengas en claro qué medicamento o cuál es el fármaco que están utilizando para poderle dar esta indicación. No quiere decir que no lo pueda usar, simplemente hay que darle su tiempo al fármaco para que no se contraponga y después ya empezar a darlo para evitar los efectos secundarios y prevenir o ayudar a la recuperación temprana. También tenemos que en los tratamientos por vía oral, como la parte de los inhibidores de tirosina sinasa, sobre todo terminados en IBIP, que aquí les puse algunos ejemplos, y en los antimetabólicos orales, como la capecitabina, se debe de administrar con una distancia de 2 horas mínimo de haber ingerido vía oral este medicamento. ¿Por qué? Porque si lo administramos juntos, no es que el fármaco sea tóxico y no es que la cúrcuma sea tóxica, pero sí metabólicamente vamos a desarrollar una toxicidad que el paciente podría sentirse mal. Y nuestra idea no es esa, nuestra idea es minimizar precisamente estos efectos secundarios. También tenemos que dentro de los efectos adversos de la cúrcuma, hasta la fecha, en los estudios que se han realizado en pacientes con tratamientos quimioterapéuticos más un coadyuvante como la cúrcuma, no se han encontrado efectos secundarios, efectos adversos en las dosis comerciales, o sea, en las dosis recomendadas. ¿Qué contraindicaciones podríamos encontrar nosotros con la cúrcuma y el cáncer? Sí tenemos una contraindicación, pero solo que tengamos una vigilancia médica podemos administrarlo. ¿Cuál es esta contraindicación? Bueno, pues dentro de los tratamientos con agentes quimioterapéuticos, de tipo alquilantes, como es la ciclofosfamida y la ifosfamida, y también en las antiriciclinas, como la espirubicina o la doxorubicina, se recomienda valoración para poder administrar, o sea, se recomienda una relación como muy íntima con el oncólogo para que nos permita precisamente administrar o esperar a que el paciente termine su protocolo y empezar a administrarle la cúrcuma para poder prevenir todos estos efectos secundarios y favorecer la recuperación de la célula. Aquí les puse una imagen que a mí me gusta mucho cuando explico por qué la cúrcuma es importante precisamente en el cáncer, porque justo estos dos factores, el factor de crecimiento, el receptor de factor de crecimiento endotelial y el factor de crecimiento a nivel de transcripción beta, nos ayuda bastante porque ahí es donde se activa. ¿Qué hacen estos dos factores? Bueno, pues estos dos factores, como lo ven en la imagen, activan señalizaciones que van a permitir la protección y también van a permitir la parte del funcionamiento adecuado. ¿Cuál es este funcionamiento adecuado en el cáncer? Bueno, pues el cáncer
¿O por qué se da el cáncer? Se da porque la transcripción, la proliferación, la apoptosis, la diferenciación y la migración de las células no se lleva de manera adecuada. Y justamente estos dos factores, tanto el receptor del factor de crecimiento de transcripción como el factor de crecimiento endotelial, nos van a trabajar precisamente en eso. Como no se da la transcripción, o sea, la información pasa de una a otra, pero pasa alterada, la proliferación, en vez de hacerse 2 células, por cada célula se convierte en 4, en 6, en 8, lo que permite a la célula, y aparte, al tener este cúmulo de células, no llegan a una apoptosis, recordando que la apoptosis es la muerte celular programada que nos permite una célula que no es normal, que no es de tamaño, de color o de función normal, va a ser eliminada. Entonces se elimina precisamente este proceso y es donde empezamos a tener nosotros precisamente la patología de cáncer. Y justo aquí les puse estos dos factores en los cuales va a trabajar la cúrcuma y por eso es importante como un coadyuvante del cáncer, que nos dice que el TGF-B, que sería el factor beta, es una proteína homodimérica que está implicada en el control de los múltiples procesos biológicos, tales como la angiogénesis. Recuerden que esto es algo que pasa mucho con el tumor. El tumor empieza a producir angiogénesis. ¿Qué es esto? Empieza a desarrollar pequeños vasitos sanguíneos, en los cuales de ahí empieza a robar nutrientes, oxígeno y todo esto para alimentarse y empezar a crecer o proliferar, o sea, multiplicarse. También este factor precisamente trabaja sobre la proliferación, la diferenciación, o sea, identificar entre estas células que corresponden al músculo, que corresponden al hígado y entre ellas, pero también la diferenciación entre una célula sana y una célula enferma. Y también la parte de migración. Cuando una célula pierde ya su capacidad en un tejido, migra o viaja hacia otro para ser destruido, pero de ahí se obtienen componentes importantes. Y estos componentes entran dentro del funcionamiento metabólico. Entonces, este factor también tiene mucha importancia en eso. Y en la parte de la apoptosis celular, que les explicaba que es la muerte celular programada de todas aquellas células que ya no son funcionales o son importantes en este momento para el funcionamiento celular. Y el otro receptor o el otro factor tiene la misma capacidad, solo que este es a nivel de crecimiento o receptor de tirosina quinasa, que justamente por este factor es que nosotros tenemos la contraindicación con estos medicamentos. Si ustedes recuerdan, en esta parte nos dice que justamente los alquilantes, que son de receptores precisamente, no es esta, es esta, de los inhibidores de tirosina sinasa, debemos de darle su tiempo, porque si no le dan su tiempo, la cúrcuma lo que hace es que va a estimular esta parte y entonces no nos va a permitir el trabajo del fármaco. Este nos ayuda para la regulación y crecimiento, división, supervivencia y muerte de la célula. Entonces, prácticamente es como un vigilante, es como el que nos está guiando o permitiendo que crezca la célula, que se divida o que ya pase a su proceso de muerte natural. Ahora, ¿qué efecto tiene la curcumina a nivel de la célula? Bueno, pues los efectos antitumorales de la cúrcuma o específicamente curcumina nos dice que se posee un efecto quimioterapéutico y quimiopreventivo. Quiere decir que también nos va a ayudar a que precisamente estas células no empiecen a reproducirse o a proliferarse de manera exagerada y que se conviertan al final en un cáncer. Sobre todo en la parte de diversos tumores o cánceres como lo que es la leucemia, los linfomas, los melanomas, los sarcomas, el cáncer de mama, el cáncer de ovario, el genitourinario, los gastrointestinales, los cánceres de pulmón, los cánceres de páncreas, los cánceres de cabeza y cuello y los cánceres de cerebro. En estudios, sobre todo en laboratorio, específicamente en animales, se ha observado que la curcumina inhibe la carcinogénesis, o sea, la producción precisamente de estas, y la proliferación de las células tumorales. Los mecanismos de acción antitumorales de la curcumina o de la cúrcuma
se producen a través de la modulación de varias proteínas reguladoras. ¿Cuáles son estas proteínas reguladoras? Bueno, pues es el factor de transcripción, enzimas, citocinas y factores de crecimiento, como los dos que ya mencionamos, que la cúrcuma es lo primero que va a trabajar o va a activar. Después tenemos dentro de sus efectos que son antitumorales y que estos se van a activar por la parte de la apoptosis de la célula tumoral, que la va a conducir a una muerte programada. O sea, ya tenemos la parte del tumor o del cáncer. Entonces, cuando nosotros, junto con el fármaco y coadyuvante de la cúrcuma, lo administramos, lo que va a hacer es acelerar el proceso de apoptosis tumoral, o sea, la muerte del tumor, de manera selectiva, o sea, va a ir directamente a esas células. Y nos va a dar la activación de la apoptosis a través de la proteína P53 o del gen supresor tumoral, que es el P53. Y nos dice que la curcumina también tiene la habilidad de proteger los lípidos, la hemoglobina y el ADN, justamente lo que les decía, para no permitir que estos medicamentos o estos fármacos hagan una toxicidad o una degradación de manera oxidativa y perdamos células en el camino. Otra acción precisamente antitumoral de la cúrcuma es la inhibición de la ciclooxigenasa tipo 2, que en muchos de los tumores nosotros vamos a encontrar esta enfermedad como un proceso inflamatorio y que justamente, como decíamos al principio, la cúrcuma trabaja sobre estos procesos inflamatorios. Esta enzima es crucial para el crecimiento del tumor. En el momento en que nosotros inhibimos por vía metabólica de la cúrcuma precisamente esta enzima de la ciclooxigenasa, lo que hacemos es evitar que el tumor siga creciendo, evitar que se siga proliferando la célula e incluso de manera preventiva podemos evitar una metástasis. Si no es que ya existe, si ya existe, pues el proceso complementario o coadyuvante de la cúrcuma nos permite que no siga creciendo. También la inhibición de esta ciclooxigenasa se produce a través de la inhibición del factor nuclear kappa beta, que ya lo hemos mencionado en algunas otras ocasiones. Al inhibir esto precisamente nos va a permitir que haya una transcripción que actúe como regulador de varios genes que son los causantes de los diferentes tipos de cáncer. Entre ellos la condición, en condiciones normales, o sea, una célula sana que no tiene precisamente una afección de tipo tumoral o de tipo carcinógena, vamos a ver que este factor realmente está inactivo. ¿Por qué? Porque no tiene por qué trabajar. Pero muchas veces hay ciertos cánceres que son muy silenciosos que no permiten esta activación. Por eso es que también la cúrcuma tiene un efecto preventivo, porque al ser preventivo y encontrar una célula, así sea muy mínima, va a activar este factor. Y nos dice que en las células tumorales, precisamente este factor es transportado al núcleo, justamente al núcleo del tumor, al núcleo de la célula, para poder evitar el crecimiento y que éste se expanda o tengamos una metástasis. Tenemos que además la cúrcuma también va a inhibir el factor de necrosis tumoral, sobre todo el tipo alfa, y varias interleucinas como son la interleuquina 1, la interleuquina beta, la interleuquina 6, la interleuquina 8, que actúan precisamente para que se estimule el crecimiento del tumor. Por otro lado, también la cúrcuma o curcumina va a inhibir las metaloproteínas que son las responsables de la invasión del tumor, o sea, que este tumor o estas células viajen hacia otra parte y se haga una metástasis. Entre ellas vamos a encontrar estos genes, que estos genes precisamente son los que se activan cuando el factor está inactivo y están mandando esta señalización para que las células empiecen a replicar antes de que el factor kappa beta se active y entonces tengan un gran terreno ya ganado. Por eso es que de manera preventiva podemos utilizar la cúrcuma. Esto va a impedir que las células entren en apoptosis, o sea, que no se mueran. ¿Por qué? Porque ya les dije, una célula inmadura, el mecanismo del sistema inmunológico lo agarra y lo desecha. Es como si fuera una célula dañada, una célula mal hecha.
Y también nos dice que van a ser activadas en muchos tumores y la curcumina precisamente inhibe estas proteínas que son genes activadores de los tumores. Ahora, siempre les pongo una tablita o siempre les hago una tablita de relación en cuestión a las dosis. El día de hoy no les hice tabla, ¿por qué? Porque cuando hablamos de cáncer, hablamos de una condición del paciente crónica y delicada. ¿Por qué? Porque tenemos que tomar en cuenta precisamente todos estos factores que les puse aquí. Les puse para una correcta dosificación de la cúrcuma, debemos considerar los siguientes puntos. 1, el tipo de cáncer. 2, la etapa del cáncer, la estadificación del cáncer, la evolución de la enfermedad, el metabolismo, si ya está en un catabolismo o si aún no ha entrado en eso, o el tipo de vía metabólica que el cáncer está teniendo para poder alimentarse. Aparte de eso, debemos de considerar y valorar las condiciones fisiológicas del enfermo y entender o analizar si el paciente tiene comorbilidades, o sea, otras enfermedades aunadas al tipo de cáncer que tiene el paciente. De manera general, o ya una vez valorando todos estos puntos, nosotros en la experiencia hemos utilizado dosificaciones de 2 a 8 cápsulas al día. Como les digo, dependiendo del tipo de cáncer, la etapa, la estadificación, la evolución de la enfermedad, la condición del paciente y las comorbilidades, que sería también el equivalente de 20 a 80 gotas diarias si es que el paciente no puede tragar la cápsula, se lo damos en gotas. Por mi parte, sería todo. Como siempre, les dejo bibliografía que es importante que revisen, donde vamos a encontrar un poco más de información o vamos a complementar esta información. De manera general, les ponemos como el extracto más específico o más importante, pero siempre es importante que lean estos artículos. Para mí siempre es un placer. Ahmed, no sé si tengas por ahí algunas preguntas. Muchas gracias por la plática, muy buena, muy enriquecedora. Te agradecemos de tu tiempo. Aquí tengo una pregunta. Me pregunta Nancy, de manera preventiva, ¿cómo se debe utilizar? De manera preventiva, la dosis que recomendamos son o 10 gotas o una cápsula. Por ejemplo, si en tus antecedentes heredofamiliares tienes varios familiares con cáncer, te recomiendo que sí lo uses una en la mañana y una en la noche, porque la probabilidad es más alta hablando de genes. Pero si nada más lo quieres utilizar de manera preventiva, porque no hay antecedente de cáncer en tu familia, con una cápsula o 10 gotas es suficiente. Muy bien. Tenemos otra pregunta. Hola, tengo 49 años. Tengo hipotiroidismo desde hace 17 años. Hace un año hipertensión y permanentemente sufro de colon irritable, gastritis y reflujo. Según los médicos, estos problemas del sistema digestivo no se curan y siempre envían medicamento que no sirve. ¿Cómo puedo consumir de estos productos para curarme? Actualmente tomo remedios naturales. No me gusta usar pastillas. Ok, ahí te recomiendo que sí le des un poquito de dosis más alta de cúrcuma, porque la mayoría de tus enfermedades son inflamatorias. Entonces yo te recomiendo que inicies con un protocolo de una cápsula en la mañana y una en la noche, y el jengibre empieces con 5 gotitas por la cuestión de la hipertensión. Vamos viendo con esto cómo mejoras y después podemos cambiar, incrementar o disminuir las dosis. Para vitiligo, para vitiligo solo en manos desde hace 4 años. ¿Qué puedo hacer? Mira, no hay muchos estudios relacionados con el vitiligo, aunque sí es una enfermedad inflamatoria. Lo que sí podemos hacer o podemos aspirar con la ingesta de cúrcuma es frenar precisamente la evolución del vitiligo. Te recomiendo que empieces a utilizar el sérum, porque el sérum le va a ayudar a la parte de la pigmentación de tus manos, y otra que lo tomes vía oral con una cápsula al día para que empiece a bajar esta inflamación. Muy bien. Una última pregunta.
Personas con factor de riesgo por virus de papiloma humano. ¿Qué dosis se recomienda y por cuánto tiempo? Te recomiendo que con ellos sí utilices de manera inicial una cápsula 3 veces al día por 10 días, después le cambies a una cápsula cada 12 horas por 15 días y después te quedes con una cápsula al día por 3 meses para que puedas favorecer precisamente a que no crezca o no se prolifere este factor o este virus. Muy bien, Susana, te agradecemos mucho por tu tiempo, por las respuestas y cualquiera que tenga alguna otra pregunta se la pueden hacer llegar a las personas que las invitó para ver si les podemos dar respuesta. Les agradecemos mucho su presencia en esta capacitación y muchas gracias, Susana. A ustedes fue un gusto estar con ustedes, cuídense mucho, nos Buenas noches, vemos. comunidad. Buenas noches.